voces que forman parte de la noticia. Estamos, ¿qué? A 3 meses de las elecciones. Sí, en febrero son, ¿verdad? Entonces, En febrero, si contamos el inicio de las campañas, entonces estamos a un mes, porque sí, empezamos en enero. así es. Para hablar de este tema, y yo hoy quiero hablar de 2 temas específicos con Andrea. Uno, la ley que acaba de mandar el Ejecutivo a la Asamblea sobre los fondos Los financiamientos para los partidos. Sí, ¿ya? Eso uno. Y 2, sobre los otros candidatos que no sean los 2 primeros en las encuestas, porque todo el mundo habla de ellos. Los candidatos hablan de ellos, pero nadie está hablando del resto, o muy poco se habla del resto. Hablan solamente ellos mismos, ¿ya? Para hablar de este tema, como les decía, está aquí la doctora Andrea Endara. Ella es politóloga y amiga de la casa. Andrea, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir acá y compartir con ustedes. Si empezamos pues con los 2 temas, creo que es importante hablar de esta ley porque yo tengo aquí mis preocupaciones con la situación. Estamos dentro de una democracia representativa, eso nos dice también la Constitución. Entonces el hecho de que pase, es que pasa esta ley, ¿no? Solo quienes tengan los fondos puedan participar en elecciones, significa que solo, y voy a utilizar palabras del expresidente Correa, solo los pelucones entonces pueden tener la oportunidad de ser presidentes o de ser asambleístas y luchar por un curul en la asamblea, o en algún puesto de elección popular. En ese sentido, entonces, no estaríamos hablando de una democracia representativa plena, sino de quienes pueden pagar por esta situación. Entonces, ¿qué pasa con las minorías? Una de las razones de que en el Código de la Democracia está que los requisitos, por ejemplo, para asambleístas es simplemente ser mayor de edad, es justamente para poder representar a estas minorías que quizás no tienen o no han tenido estos otros privilegios y así tener una visión o en teoría más clara de cómo está conformado el Ecuador. Y si ahora solo unos pocos van a poder hacerlo, vamos a dejar de representar y de velar por estas otras personas. A mí hay un tema que me preocupa de eso. Y es un tema... A ver, yo estoy de acuerdo de que no usen mi plata para hacer campaña. En esa parte yo la tengo clarísima. Pero hay un tema que me preocupa. Es el dinero del narcotráfico. Ahora se va a infiltrar mucho más en la campaña porque hay menos control. Por supuesto. Es que aquí, y justamente ese es como el catch que la gente y nuestros políticos no están viendo, porque con o sin dinero del Estado, que a la larga solo funciona en teoría para pautar en los medios de comunicación, el resto viene de financistas, que ¿quiénes son estos financistas? En rigor deberían ser los propios miembros de los partidos, pero ya sabemos que en nuestro paisito los partidos son de alquiler y van cambiando y realmente no hay como este proceso de empoderamiento de las bases y de financiamiento, por tanto, de las bases. En ese sentido, lo que se debería haber hecho, desde mi perspectiva, es mejorar los procesos de veedurías por parte del CNE, que el CNE realmente empiece a trabajar y revisar estos procesos, a controlar, a auditar. Hace ya algunos años están supuestamente creando o mejorando un software para auditar de manera constante las campañas, pero no lo hacen porque no hay plata, porque los consejeros están pensando en otros procesos y no en lo verdaderamente importante, que es ver de dónde viene ese dinero, porque también las grandes cabezas o los más populares van a poder encontrar estos financistas que puede ser el narcotráfico. Sin el dinero del Estado o con el dinero del Estado, el CNE tiene que mejorar, eso lo tenemos claro. Sí. Pero aquí el punto es de dónde debería venir. Insisto, no sé, usted, Priscila, los chicos que están más en producción. Yo no creo que a nadie, a ninguno de nosotros le gusta que hagan campaña con nuestro dinero. Porque es un dinero que a veces los candidatos no tienen ni el 1%. Hay una ley que dice que deberían devolver el dinero y no lo hacen porque... Porque no se audita. No, porque el mismo CNE dijo que era imposible. Lo dijo en una entrevista a uno de los miembros del CNE, que es muy complicado devolver ese dinero. Porque a veces el pobre hombre que es candidato no tiene ni para las colas. Sí, es verdad. Pero también sé que hay mucho negocio detrás de eso. Entonces, insisto,
Yo no quiero que hagan con mi plata campaña. Que el Estado, eso tiene que ver, como en Estados Unidos, todo el mundo puede aportar a una campaña y después se audita y dice, esta campaña vino de tal. Es que ahí está la situación. Estados Unidos tiene un sistema partidario bastante establecido. Son 2 partidos, ¿no? O sea, sí, pero ¿cómo funcionan estos partidos? La gente se inscribe al partido, es parte del partido, no es que los partidos tienen gente muerta están afiliados, como aquí en el Ecuador. Entonces, esos afiliados son los que mensualmente van aportando y de ahí se va haciendo el chanchito, más por supuesto las donaciones que se hacen en los diferentes rallies. Pensemos en Kamala, que en su primer rally tuvo una recaudación millonaria, pero que también esas personas eran parte del partido o afines a ese partido. Eso no lo tenemos en el Ecuador, porque los partidos están en crisis, los partidos no funcionan como deberían de ser, no trabajan en sus bases, no crean nuevas caras y por eso, y ahí se une con el segundo tema, no tenemos a personas reconocidas que estén terciando por la presidencia, sino uno que otro que salió por ahí. Por ejemplo, tenemos artillería que ni siquiera está en el país, que vive fuera del país. Entonces, señor, si usted no está aquí, no está donde las papas queman y no sabe qué es lo que sufre el ecuatoriano día a día, ¿para qué viene? Son las 8:12 de la mañana, estamos conversando con la doctora Andrea Endara, quien es politóloga y especialista en diversos temas, entre ellos la política nacional. Doctora, una de las problemáticas que usted menciona y que es relevante es que se deja de lado ciertas personas que no pueden autofinanciarse, pero al mismo tiempo tenemos una papeleta con 16 binomios, que es lo mayor que hemos tenido el día de hoy. ¿Y no será que este tipo de decisiones aportan a limitar un poco esta papeleta que de alguna forma nos agobia también como ecuatorianos? En rigor aportaría a disminuirla porque ya no van a haber los incentivos necesarios para participar, sí. Sin embargo, dada la fragmentación y la polarización que hay en el país y que es tan fácil saltarse las reglas del CNE por parte de los partidos, creo que esta nueva ley no va a ser la solución para eliminar o para reducir la cantidad de candidatos presidenciales. Tienen que haber otros mecanismos, una democracia más real. Pero sí lo va a disminuir. Discúlpeme. Pero es que si no tenemos los mecanismos, igual el Ya, narcotráfico si va a yo ir no por te- ahí yo no sé que tengo a financiar. 3 millones o $1 millón para hacer campaña. Yo me lanzo de candidato y sé que no voy a... A ver, hablemos a calzón quitado. Muchos de los candidatos van ahí o para algún tema de poder o para algún tema de beneficiarse del bolsillo, para algo. No Sí. estoy dando nombres. Entonces, no les toca poner un centavo de su bolsillo. Entonces, no les importa. Y se lanzan por lanzarse a ver qué pasa. Claro, pero es que este fondo técnicamente no lo tienen los candidatos per se y dicen, de aquí voy a sacar, me voy a inventar $200,000 para panfletos. No, porque estos fondos en teoría, por eso digo en teoría, son técnicamente solo para comunicación, para pautar aquí con Así Amaneció, Ya, para pautar con algún canal y eso lo asigna en teoría el CNE. Ellos no lo manejan. Usted y yo tenemos que hablar. Por eso Usted yo es muy digo, en teoría. Usted es muy inocente. Doctora, en este caso, si hablamos de que es un proyecto de ley falible, que tiene muchos errores o que podría aportar a ciertas situaciones en contra de la democracia nacional, ¿cuáles serían las recomendaciones que se tendría que tener en cuenta para que haya un proceso adecuado? Fortalecer a los partidos, fortalecer cómo funcionan y estas vedurías que debe tener el CNE. Cuando empezaron las inscripciones hablábamos de que el CNE fue a ver cómo funcionaban las primarias. Esto tiene que ir desde antes para que ellos cumplan con lo que se le pide y así la ciudadanía esté expectante y quiera participar dentro de estos partidos y así podamos tener una democracia mucho más sana donde haya verdadera participación ciudadana. Y esto debería estar relacionado quizás también con un cambio de funcionarios dentro del CNE que vienen prorrogados de muchísimo tiempo. Correcto, pero ahí el problema no tanto es el CNE porque a ellos les toca estar, sino el Consejo de Participación Ciudadana, que hemos visto que no ha sido capaz desde que se creó de poder hacer a tiempo los concursos necesarios para establecer a los funcionarios públicos. Doctor, ahora vamos al otro tema, ¿ya? Vamos al tema de los que están en esos, que les digo yo los del pelotón. Usted dice que no hay muchos destacados, yo conozco unos 3, 4 que sí son destacaditos, Sí. ¿ya?
Pero mi pregunta es, de esos, ¿quién usted cree que sería la tercera vía? A ver, dentro de la tercera vía podríamos decir, si es que asumimos que realmente el presidente es centro-izquierda y no derecha como lo asume la población, y tenemos a la izquierda representada por Luisa González, entonces estos otros dos candidatos, por ejemplo, los Henrys, representarían a la derecha, tanto a Cucalón como a Kronfle. Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos? Esa es la gran pregunta para poder despuntar. Tenemos, por ejemplo, un Henry Kronfle que representa los valores del Partido Social Cristiano, pero el Partido Social Cristiano está bastante desmejorado, bastante venido abajo, la gente ya no está confiando en este partido, y me parece bastante interesante la dupla que han escogido dos del Guayas, dos de Guayaquil específicamente, cuando generalmente se trata de nivelar entre las regiones. Entonces ahí ellos tienen que ver cómo hacen un limpiado de imagen del partido y acercarse más a la gente, no solo en el Guayas, que es medio es bastión, aunque lo perdimos ahora en las seccionales, sino con el resto del país, y quitarse esta imagen solo del empresario que tiene Kronfle y que va a representar solo a los empresarios. En el caso de Cucalón, si bien es cierto, es un candidato que conoce muy bien cómo funciona el sector público, y eso es una de sus ventajas, y sabe tender puentes, sabe el arte de la política, tiene que mejorar su comunicación. Lo vemos por ahí viendo las huecas, pero eso no es suficiente. Él tiene que despuntar con un par de propuestas claras que tenga dentro de su plan de campaña, que sean, perdón el Spanglish, pero como appealing o como atractivas para el ciudadano, que conecten con el ciudadano más allá del cocolón y cuál es su campaña, ¿no? Sobre Henry Cucalón, aquí estuvo hace pocos días, me preocupa que él tiene a sus espaldas a Guillermo Lasso, a Jaime Nebot y ahora a María Paula Romo. Esa es mi preocupación sobre él como candidato, cómo lo puede ver la gente. No es que solamente tiene uno, tiene tres. Claro. ¿Ok? Y de Henry Kronfle, yo creo que el voto duro social cristiano estaba esperando a Jan Topic en ese partido. Y tal vez por eso no ha despuntado. Puede ser. Ahora hay que ver qué pasa con el representante de Jan Topic, porque es un señor que creo que no lo conocen ni en su casa. Entonces, ¿qué van a pasar con esos votos que eran bastante? Era el tercero. Jan Topic, o sea, si terciaba Jan Topic, estaba tercero en las encuestas. Entonces hay que ver qué pasa con esos votos, porque los votos ya sabemos que no son endosables. Por lo tanto, hay que ver si es que pasa, si es que Kronfle logra obtener esos votos, encantar a esas personas que eran pro PCC pero se fueron por Topic, y los logra regresar al partido y a su candidatura, o hacia dónde se van, porque creería que el voto que iba y eran bastante como emocional hacia Topic no se va a quedar con su nuevo representante. Priscila. Al mismo tiempo, es interesante saber cómo va despuntando el candidato presidente. Había anunciado que probablemente en diciembre no comencemos con cortes de luz, y estamos con todo lo contrario, con todo venido a menos. ¿Qué clase de panorama se avisora con este tipo de decisiones que no están ayudando a su imagen? Bueno, el presidente tiene que aprender a ser prudente. Tiene que ir viendo cómo funcionan las cosas. No puede prometer porque ya nos prometió y ya no nos cumplió, y eso le afectó en las encuestas. No obstante, si maneja bien su comunicación, y ya vimos antes de ayer me parece que vi una noticia donde había un contrato como por cerca de $12 millones en comunicación para el presidente o la gestión de gobierno, pero a la larga es comunicación para el candidato, que está en desmedro pues del resto de candidatos. Entonces, si utiliza bien esos fondos, no vamos a hablar de lo legal y lo legítimo de esta situación, sí, pero si utiliza bien esos fondos y explica por qué no vamos a llegar a diciembre sin cortes, porque hay atrasos por parte de los contratistas, porque no llegan las cosas que tienen que llegar, y logran manejar también los otros pequeños escándalos que le puedan salir, como los incendios, las sublevaciones en las cárceles, que tuvimos ayer también una en el Turi. Eso fue desmentido igual. Claro, sí, pero queda en digamos que en la memoria colectiva. En la memoria colectiva,
Y esas situaciones, si él no logra, más allá de pegarse un discurso tipo muy popular como que pega 3 palos, entonces por ahí podría tratar de mantener su popularidad. No obstante, ya vimos que según cierta encuestadora, está en empate técnico con el correísmo, y por el otro lado, ahora Sin Topic dicen que el correísmo lo sobrepasó. Y eso es preocupante para el candidato, tomando en cuenta que el correísmo tiene un 30% del padrón electoral fijo y están tranquilitos, trabajando por ahí solitos, sin meterse mucho en los dramas del presidente, mientras que el presidente su imagen se está desgastando. Pero, los correístas, usted dice que no se están desgastando tampoco, pero ellos tienen un techo. Y el no haber hecho alianzas una vez más, porque la de Reto no es una alianza Por grande, supuesto. ¿ya? Sin haber hecho esa alianza que deberían ellos estar buscando desde hace muchos años, tal vez la CONAIE era su aliado estratégico, ese techo no lo van a pasar nunca. Sí, pero tenemos aquí una situación, y es que lo que se considera como derecha aquí en el país está sumamente fraccionada. Entonces esos votos que quizás podrían ir, que también representan al anticorreísmo, que podrían ir al presidente, pueden verse diluidos una vez que empiecen formalmente las campañas y empiecen a despuntar estos otros candidatos entre, nuevamente, esta fragmentación, y le afecta al presidente, y quizás, no lo sabemos, puede en primera vuelta ganar Luisa González también, pensando en que si hablamos del péndulo ideológico, los 2 últimos gobiernos han sido de derecha o considerados de derecha y nos han traído más problemas que soluciones. Entonces, También han sufrido COVID, por supuesto, no lo estoy dejando de petróleo lado. de 60 dólares. Pero eso al No los estoy ciudadano- defendiendo, estoy eso al haciendo abogado del ciudadano diablo. de a pie no le interesa tanto, sino cómo le afecta al ciudadano. Entonces, el péndulo nos va a mandar hacia la izquierda. Y sabiendo que el correísmo en el pasado, ellos mismos dicen que lo hicieron mejor, y el primer gobierno de Correa socialmente no fue malo, el resto sí, pero el primero socialmente no fue malo, entonces quizás pueden estar el péndulo mandándonos hacia ese lado del espectro. Andrea, muchísimas gracias una vez más por haber estado hoy con nosotros. Siempre muy interesante conversar con usted. La esperamos pronto porque esto todavía va para largo. 2 meses se pasan rápido, pero al mismo tiempo hay mucha tela que cortar. Así es, siempre es un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Era Andrea Endara, politóloga, hablando sobre la ley que ha mandado el Ejecutivo el día de hoy a la Asamblea, sobre el apoyo o el financiamiento del Estado a las campañas políticas, y también estuvimos hablando sobre no los 2 candidatos principales que supuestamente lideran las encuestas, sino sobre el resto del pelotón.